Hola, bueno, os traigo un tutorial que más que un tutorial es un vídeo aclaratorio, informativo, porque me han preguntado estos últimos días varias personas sobre imágenes HQ, cómo cambiarle el tamaño a una imagen, cómo cambiarle la calidad, cómo hacer si está borrosa, cómo hacer que se vea bien. Por ejemplo, tengo aquí el blog de fondo porque tengo aquí unos mensajes, tengo uno en el chat que dice: hola, tengo varias fotos que están borrosas, ¿hay alguna forma de transformarlas para que no estén borrosas? Vale. Y otro en el CBox, por aquí abajo, creo, ¿cómo hago una imagen normal HQ? Bueno, y luego también me han preguntado en el canal de YouTube cómo cambiarle la calidad a una imagen y estas cosas. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, una imagen HQ, cuando hablamos de imagen HQ son las siglas inglesas de High Quality, es decir, alta calidad. Una imagen HQ lo que tiene de particular es que es una imagen muy nítida, no es nada borrosa, está súper enfocada. ¿Y por qué es tan nítida? Pues porque es una imagen de resolución bastante grande. Una imagen, para que sea HQ, no puede ser inferior a los 1280 por 720 píxeles. Evidentemente, para ver una imagen HQ bien, necesitáis un monitor, una pantalla bastante grande, porque de nada sirve que tengáis una imagen HQ y la estéis viendo en una pantalla pequeña, porque no vais a apreciar la nitidez de la imagen. A la hora de hablar de vídeos, pero esto ya sería irme un poco del tema, tenemos los vídeos de HD. HD sería las siglas de High Definition, es decir, alta definición. Pasa lo mismo que con las imágenes. Para ver un vídeo en alta definición, si lo estáis viendo en una pantalla pequeña, no vais a apreciar el detalle. Un vídeo en alta definición tiene mucho detalle. Bueno, volviendo a las imágenes y tratando de contestar un poquito vuestras dudas, vamos a empezar, por ejemplo, con esta foto de aquí. Esta es una imagen, un blend, que en su día lo hice. Si vais a imagen, tamaño de imagen, pues veréis que tiene anchura 500, altura 428, es decir, es más o menos de 500 por 500 píxeles. Imaginaros que yo lo que quiero hacer es hacer más grande esta imagen en cuanto a tamaño de píxeles, es decir, es una imagen que ocupa 500 píxeles, quiero que sea de, por ejemplo, 1000 píxeles, porque quiero ponerla de fondo de pantalla. Bueno, de fondo de pantalla 1000 píxeles sería poquito, pero bueno. Al ponerla en 1000 píxeles, lo que estoy haciendo es duplicando el tamaño normal de píxeles de esta imagen. Photoshop no hace milagros. Parece que puede hacer milagros, pero no hace milagros. Es decir, si yo le doy a OK ahora, porque le he puesto 500 píxeles más, si os fijáis, la imagen se me hace más grande, evidentemente, pero si os fijáis, se ha pixelado un poquito. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Photoshop lo que ha hecho es coger píxeles, los llamados píxeles por aproximación, es decir, ha cogido píxeles aproximados y los ha utilizado para rellenar esos 500 píxeles que me faltaban. Llega un momento en que si yo me pongo a hacer la imagen más y más y más grande, llegará un momento que Photoshop ya ni siquiera tenga píxeles por aproximación, con lo cual la imagen se me va a ver súper pixelada y me van a quedar huequecitos en esos espacios en los que me faltan píxeles. Entonces, resumiéndolo un poco, si tenéis una imagen pequeñita y queréis hacerla más grande en píxeles, vais a tener un límite dependiendo de la imagen, con lo cual llegará un momento en que no podáis ampliarla más. Al revés, no tenéis ningún problema, es decir, una imagen de 1000 píxeles podéis ponerla en 500 píxeles que no se va a ver borrosa, ni pixelada, ni nada. Bueno, esto en cuanto a píxeles. En cuanto a lo que me preguntaba otra persona, que era la calidad. Bueno, pues imaginaos, por ejemplo, que tengo esta foto de aquí, que es un fondo de pantalla, ¿vale? Y yo quiero utilizar, por ejemplo, esta foto. Vamos a hacerla un poco más pequeñita porque no se ve entero. Imaginaos que yo quiero utilizar esta foto pues como un avatar,
o ponerlo en un foro como imagen de avatar o de perfil, esta foto ocupa bastante. Es decir, si yo guardo esta foto, imaginaos que me la estoy guardando de internet o lo que sea. Si yo me la guardo, le pongo wallpaper, me sale, cuando guardáis una imagen en Photoshop, me sale esta ventanita, me pregunta aquí por la calidad. La calidad es el peso, el tamaño de la imagen en cuanto a peso, no en cuanto a píxeles. Es decir, no me comprime la imagen en cuanto a tamaño. La imagen va a seguir conservando sus dimensiones. Lo que va a ocupar menos es en cuanto a peso. Entonces veis que aquí en calidad 11 me ocupa 1000K, lo que serían kilobytes, ¿vale? En los foros por lo general no te dejan subir imágenes en muchos foros de más de 200 o 300K, entonces tendríais que bajarle la calidad hasta que os apareciese aquí pues el tamaño de K permitido. En este caso sería, pues por ejemplo, en calidad 2, 241,9K. ¿Qué pasa que cuando le bajo la calidad? Bueno, pues que la imagen pierde un poco de definición. Se me va a ver un poquito borrosa, un poquito pixelada. Depende de la cantidad de calidad que le bajéis. Entonces pasa un poquito lo mismo que cuando reducís píxeles. Hay siempre un límite, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a lo que me preguntaba la otra chica de cómo hacer que una imagen borrosa se vea mejor. Bueno, pues yo tengo aquí por ejemplo un efecto. Este es un efecto ya muy exagerado. ¿Veis que es una imagen? Ay, esperad. ¿Veis que es una imagen que está bastante borrosa? Bueno, Photoshop tiene unas herramientas. Tiene una herramienta aquí en la paleta de herramientas que es la herramienta de enfoque. La herramienta de enfoque es útil cuando queréis enfocar ciertas partes de una imagen. En este caso, como lo que está desenfocado es todo, pues os vais al filtro enfocar y en filtro enfocar tenéis enfocar y máscara de enfoque. Bueno, pues en máscara de enfoque, si os fijáis, me sale aquí la imagen en pequeñito. Yo puedo jugar con estos valores hasta lograr que mi imagen se vea lo más enfocada posible. Pasa lo mismo que con lo que os comenté antes. Siempre va a haber un límite. Es decir, yo no puedo darle a tope porque veis que la imagen se me deforma. ¿De acuerdo? Entonces nada, le vais dando poquito a poco. Lo mismo con el radio y con el umbral. ¿De acuerdo? Le dais OK y bueno, veis que no he hecho un milagro, pero una imagen que estaba bastante desenfocada la he logrado enfocar un poquito. Y lo mismo pasa con el ruido, que nadie me ha preguntado por cómo reducir ruido, pero bueno, os lo puedo explicar. En este caso veis que es una imagen que se ha sacado de noche con una cámara convencional, entonces bueno, le ha salido bastante ruido al cielo. ¿Cómo puedo reducir ruido? Bueno, pues de la misma forma, mediante el filtro ruido, reducir ruido, os sale el menú del filtro ruido y tenéis el retoque básico y el retoque avanzado. El retoque avanzado es porque os incluye los canales. Entonces nada, aquí en ruido podéis mirar la intensidad del ruido, si queréis conservar detalles o no, si queréis reducir el ruido de color, que son esos puntitos de colorines que aparecen, si queréis enfocar los detalles, en fin. Y esto de quitar de efecto JPG, bueno, eso es entrar ya a hablar de formatos de imagen. Cuando guardáis una imagen desde el Paint, el programa de Windows, el Paint, os la guarda en BMP, mapa de bits. Esa imagen, si os fijáis, suele siempre ocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una imagen que es bastante pesada. Al ser tan pesada, evidentemente guarda más detalles de la imagen. Cuando lo guardáis en JPG o en JPG o en JPE, lo que ocurre es que os comprime la imagen, con lo cual pierde un poquito de detalle y añade un poquito de ruido. Generalmente no se nota, pero bueno, que sepáis que el problema está ahí. Entonces si le dais a quitar de efecto JPG, pues significa eso. Y luego podéis quitar el ruido por canales. Vais yendo canal por canal y el canal que más ruido tenga, pues le reducís el ruido. Le dais OK y no sé si se note mucho en esta imagen. Tendría que acercarme bastante y se me va a pixelar.
pero bueno, veis que tenía bastantes puntitos de colorines y se los hemos sacado. Yo no soy experta en diseño gráfico ni en retoque de imágenes. Yo los conocimientos que tengo de Photoshop es porque he ido probando a lo largo de muchos años. Entonces yo de retoque de imágenes no me considero experta. Estos simplemente son conocimientos básicos. Evidentemente alguien que tenga conocimientos más avanzados de retoque de imágenes va a lograr un resultado mucho mejor. Y creo que nada más. Otra cosa que podéis hacer también, me acabo de acordar ahora, para reducir el ruido de una imagen, os vais a canales y si vais canal por canal, por ejemplo, canal azul, canal verde, canal rojo, os fijáis en el canal que más ruido tenga y podéis aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano, ¿vale? Sin pasaros, entonces le dais y cuando volvéis de nuevo a modo RGB os ha reducido un poquito el ruido. Eso es cuestión de ir probando. Me imagino que habrá más técnicas para reducir ruido, más técnicas para enfocar una imagen y lograr un buen resultado, pero ya os digo, preguntadle a una persona que sea más experta que yo. Si tenéis alguna duda, me lo decís en un comentario. Y si no, siempre podéis buscar a alguien que sea más experto, ¿vale? Nada más, un saludo.